Entonces hoy es miércoles 20 de julio del año 2022. Son las 10:01 AM hora de México. Y ahora vamos a tener la clase de repaso, revisión de la clase anterior. Voy a compartir pantalla primero. Entonces nosotros ayer comenzamos a estudiar el universo de los seres y estudiamos sobre los 31 planos de existencia. Y dijimos de que los planos de existencia se dividen en 4 grupos, que son en realidad 3, que son planos de infelicidad, los planos felices de los sentidos, los planos de la materia sutil y los planos inmateriales. Nosotros estudiamos cada uno de esos planos y también explicamos acerca de, para poder entender esto, necesitamos entender que la conciencia funciona en 2 modos: un modo activo, que es cuando uno tiene procesos cognitivos, ya sea de la puerta de los 5 sentidos o de la puerta de la mente. Y un modo pasivo, cuando la conciencia ocurre fuera de esos procesos cognitivos, y el modo pasivo es más conspicuo, más evidente cuando uno está durmiendo, pero también entre un proceso cognitivo y otro, para que otro proceso cognitivo pueda surgir, se requiere que haya momentos de conciencia de continuidad vital, digamos, entre esos procesos cognitivos. Y hablamos de las funciones de la conciencia también. El modo activo, entonces, ¿no?, son los procesos de las 5 puertas y los procesos de la puerta de la mente. Y ya sea en un proceso de la puerta de los 5 sentidos o en la puerta de la mente, la conciencia, cuando funciona dentro del proceso cognitivo, ejerce 11 funciones diferentes, que si ustedes quieren pueden consultar eso en el capítulo 3 del compendio. Y en el modo pasivo, ¿no?, ocurre fuera. Y cuando la conciencia ocurre en un modo pasivo, realiza o ejerce 3 funciones diferentes, que es la reconexión, la continuidad vital y la muerte. Y como la reconexión es una de las funciones de la conciencia en el modo pasivo, los 31 planos de existencia en el compendio de la Abhidhamma se exponen en el capítulo 5, que es el compendio del proceso libre, es decir, de la conciencia fuera del proceso. Y bueno, nosotros vimos por qué un ser renace o reconecta en un plano en particular y explicamos de que eso se debe a la fuerza kámica, ¿no?, que ha generado. Entonces, si uno ha generado una fuerza kámica determinada, uno va a reconectar, y esa fuerza kámica tiene la oportunidad, va a reconectar en un plano correspondiente. Y también ayer explicamos de que nosotros somos seres de la esfera de los sentidos, de los planos de los sentidos, y todo el karma que nosotros generamos en este plano es un karma de los sentidos. Entonces, a no ser que uno haya desarrollado jhanas, uno puede, como quien dice, afirmar de que uno va a tener una reconexión en alguno de los planos de los sentidos, ¿no? Pero si uno tiene jhanas, por ejemplo, y esas jhanas están intactas, entonces uno puede reconectar en los planos de la materia sutil o en los planos inmateriales, dependiendo del tipo de jhana que uno tenga, ¿no? Entonces, esto, bueno. Entonces, si uno tiene un karma, ha generado un karma que madura en la materia sutil, entonces uno va a reconectar en esos planos. Y lo mismo para el caso del plano inmaterial. Si uno ha generado un karma apropiado, ¿no?,
para que madure en el plano inmaterial, entonces uno va a tener una reconexión en ese. Bueno, y vimos ese símil canónico, que el karma es como el campo, la conciencia es como la semilla y el apego es la humedad, para que la conciencia de los seres obstruidos por la ignorancia y encadenados por el deseo se establezca en un nuevo mundo de existencia. Inferior se refiere a los planos de la esfera de los sentidos, medio a la materia sutil y superior a los planos materiales. O sea que hay muchas cosas, pero... Y entonces, en base a que hay 4 planos, entonces hay 4 tipos de reconexión. Entonces explicamos de que la reconexión en el plano de la infelicidad, la reconexión en el plano feliz de los sentidos, la reconexión en el plano de la materia sutil y la reconexión en el plano inmaterial. Entonces dijimos que para la reconexión en el plano de la infelicidad ocurre por medio de una sola conciencia, que es la conciencia de investigación resultante insana, una conciencia sin raíz, ¿no? Ahí tienen el gráfico. Entonces, cualquier ser que reconecte a cualquiera de los 4 planos de infelicidad, reconecta con ese tipo de conciencia, ¿no? Ese cuadro es un cuadro que tiene las 89 o 121 conciencias, ¿no? Y ahí ustedes tienen divididas las conciencias en mundanas, abajo, 81, y ultramundanas, 840, ¿no? Y las conciencias mundanas se dividen en diferentes grupos. El primer grupo es de la esfera de los sentidos, que son 54 conciencias. El segundo grupo son las abajo. Materia sutil son 15 y inmateriales son 2. ¿No? Y ahí nosotros tenemos dentro de la esfera de los sentidos, tenemos 3 grupos, ¿no? Las conciencias insanas, las conciencias sin raíz y las conciencias grandes. O sea que estoy hablando de vida, ¿no? Pero es importante para poder entender un poco más. Porque, ¿qué significa que la conciencia de reconexión es una conciencia de investigación resultante insana? O sea, significa de que la primera conciencia es esa conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un ser reconecta como un animal, ¿no? Entonces la conciencia de reconexión es siempre la misma. Podrá haber miles de formas diferentes en el plano animal, pero la conciencia de reconexión siempre es la misma. Y para las reconexiones en los planos felices de los sentidos, entonces los planos felices de los sentidos, ¿cuáles son? El plano humano y 6 planos de Dios, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el primero, que es una conciencia de investigación resultante sana. Pero esto es para seres que tienen algún problema, ¿no? Con las facultades sensoriales, ¿no? Que no están completos con el sentido, ¿no? Entonces, la conciencia de reconexión es esa conciencia resultante sana, sin raíz, conciencia de investigación, con sensación de indiferencia. Y para el resto de los seres en los planos felices de los sentidos, hay 8 conciencias resultantes. Maha Vipaka es el nombre en Pali, por eso se llaman grandes resultantes. O sea, de que la mayoría de los seres humanos reconectamos con alguna de estas 8 grandes resultantes, y algunas de estas 8 grandes resultantes tienen 2 raíces y algunas tienen 3 raíces. Una reconexión con 3 raíces es mejor que una reconexión con 2 raíces. Y esas son las conciencias de reconexión en el plano feliz. Y entonces, si nosotros sumamos a estas 8, la resultante conciencia de investigación sin raíz resultante sana, son 9, ¿no? Para el plano feliz docente. Y, ¿qué son esas? Y si nosotros le agregamos para los seres en el estado de infelicidad, entonces son 10 en total, porque en realidad los seres de los planos de infelicidad también son parte del plano de los sentidos. Yo creo que está claro esto, ¿no?
Y después tenemos las conciencias en el plano de la materia sutil, que son 5 yanas resultantes, ¿no? Dependiendo de la yana que uno ha alcanzado, es el tipo de reconexión que uno va a tener. Como hay 5 yanas, entonces, dependiendo cuál ha alcanzado, es el plano que uno va a reconectar. Ayer Antonio Pasoni de Brasil hizo una pregunta, no lo veo ahora, y yo le respondí, pero hoy, si me recuerdan en la clase, voy a agregar algo más y le voy a también recomendar material para que lea, porque él preguntó de si uno tenía que tener la llana cuando uno muere. Y efectivamente, o sea, la respuesta es afirmativa, como se dijo, pero ahí tengo material para que lean con relación a eso. O sea, en la reconexión, el plano de la materia sutil, nosotros dijimos que una persona que está por morir, ¿se recuerdan? Se representan 3 tipos de objetos: karma, signo de karma o signo de destino. Para una persona que reconecta, un ser que reconecta en la materia sutil, solamente se le puede presentar un tipo de objeto, que es un signo de karma, porque es un concepto, ¿no? Y ese concepto va a ser coincidente con el concepto que esa persona desarrolló la llama, ¿no? Entonces, por eso vamos a leer algo más. Entonces, son las 5 conciencias de la materia de reconexión resultantes, ¿no? De la materia sutil. Y hay seres sin percepción. En este caso, solamente es la materia lo que reconecta, no hay conciencia. Y durante toda la existencia en ese plano de los seres sin percepción, hay solamente una continuidad de propiedades materiales. Y después, como esas propiedades materiales, ¿no?, cesan al final, ese ser va a reconectar en un plano de la esfera de los sentidos solamente. O sea, no se puede reconectar, es obvio, ¿no?, de los planos de los seres sin percepción en la materia sutil. O sea, la reconexión va a ser solamente en la esfera de los sentidos. Y entonces, hay 6 formas de reconexión en la materia sutil, que son las 5 yanas resultantes y los seres sin percepción, el 6º modo. Y para los seres en los planos inmateriales hay 4 conciencias llanas resultantes, ¿no? Porque hay 4 planos. Entonces ahí, esas son. Eso ya lo explicamos también, que siempre para una existencia determinada la conciencia de reconexión, continuidad vital y muerte son siempre similares, son las mismas. Tienen el objeto idéntico. La única diferencia es que en el momento de la reconexión el objeto generalmente es presente, pero para la conciencia de continuidad vital y muerte el objeto es pasado. Y bueno, ya ahí ustedes tienen los planos de existencia, ¿no? 31 planos, y divididos en 11 de los sentidos, 16 de la materia sutil y 4 inmateriales. Están los nombres en Pali y en español. Y después tenemos la última columna donde está el periodo de vida de estos seres, ¿no? Entonces dijimos que para los seres en los estados de infelicidad, los 4 planos, y para el plano humano es indefinido. No, indefinido en 2 sentidos, ¿no? Una es por el karma, de que uno puede, no sé, morir antes de nacer, cuando uno a los 9 meses, o indefinido también cuando, o sea, el periodo de vida de los humanos es, no sé, de 100 años, o el periodo de vida de los humanos puede variar, ¿no?, a un periodo mínimo de 10 o un periodo máximo de miles de años, ¿no? Es indefinido un poco por esas 2 cosas, porque nosotros cuando estudiamos Abhidhamma estudiamos de que uno muere por 3 razones: por la expiración del karma productivo, ¿no?, la expiración del periodo de vida o la expiración simultánea de ambos, ¿no?
Entonces, digamos, a lo mejor ahora en esta época el periodo de vida, digamos, son 100 años, pero si el karma de uno que lo impulsa a la existencia no es suficiente, entonces uno va a morir mucho antes, ¿no? Eso quiero decir. Ahora, a partir del plano de los devas, hay 6 planos de devas, que son los 4 grandes reyes, Chatu Maharajika. El término pali es Bhumi, ya lo explicamos. Y como es una voz pali en femenina, cualquier voz cualquier nombre que lo califica tiene que estar en femenino. Por eso Chatu Maharajika termina una A larga, Tavatimsa termina una voz A larga, pero no significa que los planos sean femeninos el nombre. No. Pero como está calificando Bhumi, que es femenino, entonces por eso. Entonces, tenemos 6 planos de devas y entonces ahí se cuentan años celestiales. Entonces, de 500 años celestiales hasta 16.000. Y ahí ustedes ven que el segundo plano de devas es Avatinsa Bhumi, 23 devas. ¿Lo ven? Es el número 7. ¿Lo ubican ahí? Ok. ¿Y cuánto es el periodo de vida? 1000 años celestiales. Ahora, se recuerda que les conté una historia ayer del Lama. Okay. Ahora tenemos el Lama para quitar. Había un cuadro de los periodos de vida que quiero alcanzar ahora. Ese. O sea que un día celestial en los 33 devas, en Tabatinsa, ¿cuántos años humanos son? Sí, o sea, el plano de los 33 devas, pero digo un día celestial, un día en ese plano, ¿cuántos años son? No, un día 36 celestial. millones. 100 años humanos, eso es lo que quiero que ténganlo presente. Ahora, la mapa es el verso número 48. Ahora, le voy a leer el verso primero, ¿no? El terminador se apodera del hombre de mente apegada que solo recoge flores, insaciable en la sensualidad. Pues este término de terminador, creo que Lucía me puso una nota, porque Lucía edita las traducciones, que le parece raro. Pero lo que pasa es de que en Pali el término es antaka, antaka. Antaka significa uno que termina, que pone fin. Es un sinónimo de la muerte. O sea, antako, que aquí está nominativo, en realidad significa la muerte. O sea, pero literalmente antaka significa uno que pone el fin. Por eso terminador. No se suena como, no sé, esas películas, ¿no? Que, no sé, no hay unas películas de Terminator, ¿no? O sea, por eso alguien me dijo eso. Pero en realidad, esa es la traducción literal, pero se refiere a la muerte. La muerte se apodera del hombre de mente pegada que solo recoge flores, insaciable en la sensualidad. Ahora, como ustedes saben, cada verso de la Mápada está asociado con una historia. Y entonces, que están en el comentario. Y esta es la historia de una muchacha que se llamaba Pati Pujika. Pati Pujika significa una que venera a su marido, una cosa así. O sea, que una muchacha que es muy devota de su marido, una cosa así. Eso. Y la historia es de que ella era una deva en el plano de Tabatins, ¿no? O sea, por eso le dije que tomar nota de Tabatins, ¿no?
y estaba jugando con otras devas, ¿no? Y con su esposo, ¿no? Y cuando estaba ahí divirtiéndose y todo eso, murió, se murió. De ahí, y reconectó en el plano humano, en la época del Buda, en la ciudad de Savatthi, en una familia. Esta es la historia, ¿no? Se nació en Savatthi, y desde que nació ella se recordaba su existencia pasada, ¿no? Como esposa de un deva en el plano de Tavatense, ¿no? Y se dice que cuando se fue haciendo mayor, ¿no? Empezó a hacer ofrecimientos al Sangha, ¿no? Y cuando cumplió 16 años, ¿no? Se casó con un hombre, ¿no? Pero siempre ella era muy devota del Sangha y del Buda, ¿no? Entonces los bhikkhus realmente tenían mucha meta y compasión hacia ella, y porque ella siempre iba a los monasterios y les ofrecía y todo eso, ¿no? Y entonces ella siempre, o sea, decía, ¿no? De que ella aspiraba a estar con su esposo, ¿no? Entonces por eso los bhikkhus le pusieron Patipujika, ¿no? Entonces ella generalmente se encargaba del cuidado de la sala de meditación, ¿no? Del templo, suministraba agua para beber, preparaba asientos para la gente que iba. También cuando otras personas deseaban ofrecer comida, ella apoyaba en eso, ¿no? Y entonces ella era muy activa, digamos, en todo el servicio al Sangha, ¿no? Y realizó muchísimas acciones meritorias, ¿no? Todavía, o sea, no se había casado. Y después cuando se casó, ¿no? Dio luz a un hijo, después dio luz a otro hijo, después a otro y después a otro. O sea que tuvo 4 hijos. Y dice que un día ella ofreció alimentos al Sangha, rindió homenaje a los bhikkhus, escuchó el Dhamma, observó los preceptos, pero al final del día se murió. No sé cuántos años habrá tenido. No sé, pongámosle 25 años. O sea, a lo mejor no tanto, pero yo calculo 25 años cuando se casó a los 16, tuvo 4 hijos. Démosle unos años entre cada uno. No, que puede tener 20 también. Pero, observa, entonces, pero murió. Y en ese instante renació, reconectó en el mismo plano de los devas, junto con el deva ese que era su marido, su esposo. Cuando el esposo la vio, dijo, pero ¿en dónde has estado? No te he visto durante toda la mañana. Eso fue, claro, porque calculemos 25 años dividido 100 es un cuarto de día, ¿no? Un cuarto de día son 6 horas. No sé, entonces, o sea, más o menos, calculemos. Entonces, ¿cómo? Entonces, cuando él la vio, le dijo, no te he visto desde la mañana, ¿a dónde te fuiste? Entonces ella le dice, esposo, fallecí. ¿Qué dices? ¿No? Eso mismo. ¿Dónde renaciste? En una familia en Savatthi. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? A los 10 meses salí del vientre de mi madre, los 10 meses lunares. A los 16 años fui a la casa de otra familia y me casé. Di a luz a 4 hijos. Realicé acciones meritorias como generosidad, etc. Aspiré a estar nuevamente con usted y ahora renací junto con usted, ¿no? Y entonces el Deva, que es su esposo, le pregunta, pero entonces ya tiene curiosidad. Y dice, pero ¿cuál es el periodo de vida de los humanos? Pues son solo 100 años. ¿Solo eso? Sí, señor. Los humanos con un periodo de vida tan corto
ella dice, ¿no? Se pasan el tiempo durmiendo y en la negligencia o realiza y en la negligencia. Ah, no, él le pregunta. Él le pregunta, porque ella le dice, los humanos solamente viven 100 años. ¿Solo esto? Sí, señor. ¿No? Entonces él le vuelve a preguntar, ¿los humanos con un periodo tan corto de vida pasan el tiempo durmiendo y en la negligencia o realizan acciones meritorias? ¿Qué dice ese esposo? Dice él. Los hombres siempre son negligentes, como si fueran a vivir por un periodo incalculable, o como si no fueran a envejecer y a morir. Entonces el esposo, el Deva, se quedó conmovido, se conmovió y dijo, si los humanos que tienen un periodo de vida de 100 años yacen dormidos en la negligencia, ¿cuándo se liberarán del sufrimiento? Ahora, 100 años humanos corresponden a un día, ¿no? Y una noche de los Devas Tawatins. Eso es lo que está. 30 días y noches corresponden a un mes. Y el periodo de vida es de 1000 años celestiales. Está bien. O sea, el comentario está de acuerdo con lo que dice el segundo libro, porque esto está tomado del segundo libro de Vedanta. Por lo tanto, para ese Deva ni siquiera había pasado un día, solo fue un instante de tiempo. Si el periodo de vida de los humanos es tan breve, no es apropiado ser negligente. Ahora, al día siguiente, los bhikkhus entraron al poblado y vieron que la sala de congregaciones estaba desarreglada, los asientos no estaban preparados, no había agua potable disponible. Y ellos dijeron, ¿pero dónde está Patipujika? O sea, porque normalmente Patipujika se encargaba de hacer eso. Venerables, ¿dónde la encontraréis vosotros? Ayer, después de que los venerables comieron y partieron, ella murió al anochecer. O sea, le están dando la noticia a los bhikkhus. Cuando escucharon esto, esos bhikkhus, que todavía no habían alcanzado ningún estado de iluminación, recordando sus servicios, no pudieron contener las lágrimas y lloraron. Pero esos bhikkhus que habían erradicado los contaminantes experimentaron la emoción del Dhamma y después de comer ellos fueron al monasterio, reverenciaron al Buda y le preguntaron, venerable, la devota Patipujika, siempre activa, realizaba varios tipos de mérito y solo aspiraba a estar con su esposo. Ahora ella ha muerto. ¿Dónde renació? Le preguntan al Buda, ¿no? Bhikkhus con su esposo, le dice el Buda. Venerable, o sea, los monjes le dicen al bhikkhu, ella no está con su esposo, o sea, el esposo, ¿no? Entonces el Buda le dice, bhikkhus, ella no aspiró a estar con este esposo, sino con su esposo Deva, en el plano de Tavatims. Ella falleció en el lugar donde lo estaban adornando con flores y de nuevo renació junto a él. Entonces los bhikkhus no le creen, por supuesto, tampoco nosotros. Venerable, ¿es verdad? O sea, como diciendo, o sea, esto es una historia que me están haciendo. Sí, bhikkhus, oh venerable, cuán breve es la vida de los seres. Temprano en la mañana ella nos sirvió comida y al anochecer se enfermó y murió. El Buda dijo, sí, bhikkhus, la vida de los seres es en verdad breve. Por eso, cuando estos seres están anhelando los placeres sensoriales, insaciables en la sensualidad, la muerte viene, los atrapa, y sin importar que ellos lloren y se lamenten, se los lleva a su dominio. Entonces, por eso el verso, pronuncia el Buda, el terminador, la muerte, se apodera del hombre de mente pegada, que solo recoge flores insaciables en el sensualidad.
al finalizar esta exposición de este verso, muchos de los presentes alcanzaron el primer estado de iluminación. La exposición fue benéfica para la multitud. O sea que ahí tienen una historia de tiempo relativo. Que ella regresa al plano de los devas, ella recuerda toda su experiencia y toda su vida humana. Sí. Y el esposo, que también es un deva, él no recuerda si O sea, alguna vez tuvo que haber sido humano, porque sí, el esposo no sabe, no recuerda. no sabe porque la vida es un humana. deva, Ajá. pero pero ella recuerda Su ahora. vida pasada. ahora. Ya. Ahora, hay hay dos formas de recordar la vida pasada. pasada. Yo digo como es. Una Una forma es es naturalmente, naturalmente, o sea, sin sin tener ningún tipo de desarrollo espiritual. Yo les comentaba la historia del venerable Usóvana, que estaba en el monasterio fallecido ya, y ahí en donde, en Half Moon Bay, en Estados Unidos, donde yo estaba, y él recordaba sus vidas pasadas así naturalmente, sin tener, ¿no? Porque desde que era niño recordó eso. Pero hay otros que no tienen ese recuerdo. Y la otra forma de recordar las vidas pasadas es a través del desarrollo de los conocimientos directos. Y eso lo voy a explicar hoy día, ¿no? Entonces, ella se ve que tenía méritos, ¿no? Entonces ella recordó eso y nunca se olvidó, ¿no? Y después se volvió a reconectar, pero el esposo de ella no tenía idea de que había otros planos, nada. Sí, o sea, hay seres que tienen eso y otros no. Sí. Pero independientemente de todas las particulares de esta historia, yo creo que lo importante desde el punto de vista de la cosmología y todo eso es la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, y yo creo que nosotros a lo mejor, o sea, de una manera más científica y no tan así mágica como en esta historia, ¿no? O sea, ¿cuánto vive a lo mejor una polilla, ¿no? O sea, o animales, ¿no? O sea, comparado, digamos, con la vida de los humanos. O sea, nosotros somos unos devas para ellos, ¿no? Y para los devas nosotros somos como las polillas, las moscas, ¿no? Digamos, desde el punto de vista del periodo de vida. O sea, de que como el tiempo es relativo, entonces es realmente increíble, ¿no? Ahora, y yo creo de que esa es una consideración bien importante, porque cuando hoy día vamos a empezar a estudiar la destrucción del universo, ¿no? O sea, de que la destrucción del universo en realidad, el Buda y también en los comentarios se habla de la destrucción del tiempo, ¿no? O sea que por eso vamos a ver eso. Entonces, en la clase que nosotros tuvimos ayer, entonces nosotros estudiamos los 31 planos de existencia, nosotros estudiamos cómo reconectan los seres en esos planos, con qué tipo de conciencia, estudiamos los periodos de vida de los seres, ¿no? Indefinidos para los planos de sufrimiento y el plano humano, para los planos. Ahora, indefinido, o sea, bueno, entendimos ahora, los planos de Deva tienen un periodo de vida fijo, pero por ejemplo, uno puede morir antes de ese periodo, como por ejemplo este Deva, ¿no? O sea, porque uno puede morir por la aspiración, digamos, de la fuerza cambio, ¿no? Pero el periodo máximo, digamos, que van a vivir es ese que está ahí, ¿no? Entonces, y después están los planos de los Brahmas, que es el primer plano de la primera llana que vimos, que son eones incalculables a Sankhya, y a partir del la segunda llana, el plano de la segunda llana ya son grandes eones. Entonces, bueno,
Eso ustedes lo tienen en ese cuadro que comparto. Yo creo que con eso está bien. O sea, ustedes tienen toda la información. Entonces, para que hoy día podamos ya empezar a estudiar un poco toda la parte de cómo se destruye el universo, o sea, toda la narrativa canónica, pero vamos a usar Visuddhimagga. Pero también vamos a estudiar, porque eso está explicado en el Visuddhimagga, en el capítulo de los conocimientos directos. Porque ¿cómo es que el Buda puede contar todo esto? ¿No? O sea, entonces es a través de uno de estos conocimientos directos, que es lo que se llama recordar las vidas pasadas. ¿No? Entonces, por eso el Visuddhimagga, no obstante en el Visuddhimagga se explica los conocimientos directos, porque cualquier persona, aunque no sea budista, puede tener estos conocimientos directos. ¿No? Son conocimientos directos mundanos esto. O sea, de que cualquiera que practique llanas y que tenga maestría en las llanas y alcance todas las llanas puede tener conocimientos directos. ¿No? Entonces, por esa razón, en el Visuddhimagga, porque en realidad el Visuddhimagga es una enciclopedia de meditación para gente que, bhikkhus particularmente, que practica meditación. Entonces, uno de los beneficios de la práctica de meditación tranquilidad es precisamente estos conocimientos directos. Pero lo que pasa es que cuando el Visuddhimagga explica los conocimientos directos, el Visuddhimagga dice, bueno, pero para un discípulo, para una persona que practica llanas, que no es discípulo del Buda, a lo mejor puede recordar cuánto tiempo hacia atrás. Pero entonces después el Visuddhimagga empieza a relatar que no, pero en el caso del Buda, no hay límite de lo que él puede recordar. Entonces es cuando él hace esa narrativa, el Visuddhimagga, que tiene que explicar toda la cuestión de la destrucción del universo y todo lo demás. Entonces, por ahí viene la historia. Entonces, por eso, hoy día, lo que vamos a hacer es, primero vamos a explicar muy brevemente los conocimientos directos, para que ustedes entiendan cómo es eso, y después ya vamos a empezar a leer toda la narrativa de la destrucción del universo. Hoy día vamos a ver si llegamos a terminar la destrucción del universo por fuego. No sé si ya después vamos a estudiar cómo se recrea el universo de nuevo. Yo creo que nos va a llevar 3 clases para toda esta narrativa. Hay unas preguntas, ¿no? A ver, Ruti, adelante. Gracias, venerable. Oiga, una pregunta. Los seres en el plano de los Asaña Sata, como quien dice, ¿cómo termina ahí su periodo de vida? ¿Es solamente por la fuerza cámica? Porque si no, ¿cómo salen de ahí? No, póngale más alto el volumen, por favor. A ver. Espérame. ¿Ahí ya me escucha mejor? Ahora sí. Mi pregunta es en relación a los seres en el plano de los Asaña Sata. Si no tienen, si nada más es materia, o sea, ¿cómo terminan su periodo de vida ahí? ¿Es por la fuerza, la expiración de la fuerza cámica? No, lo que pasa es de que la conciencia de muerte, antes de reconectar en ese plano, ¿no? Por la fuerza de proximidad, ¿no? Al terminar el periodo de vida, que ahí está, no sé cuántos son, 74.000, ¿cuántos eones son esos? Entonces, cuando pasa ese periodo de tiempo, entonces hay un 500. nuevo surgimiento de una conciencia de reconexión en un plano de la esfera de los sentidos. Entonces, y como todavía sigue imperando esa fuerza de proximidad, no obstante pasan eones, entonces, al finalizar ese periodo de vida de toda esa materia, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que esa materia es diferente que la materia, digamos, inorgánica, digamos. En esa materia hay
propiedades materiales producidas por el karma, Mm, ¿no? ok. Pero no hay, digamos, conciencia. Entonces, Ujú, cuando se termina, digamos, el periodo de vida, que yo no tengo el cuadro, mi memoria ya, el periodo de vida de esos seres, entonces 500. esa, ¿no? La materia, Ujú, ujú, y hay un surgimiento de una conciencia de reconexión en alguno de los planos de los sentidos mm, felices, mm, ¿no? O sea, ok. que puede ser el plano humano o alguno del plano de los devas, no puede ser en otro lado, ¿no? Mm, Y esa ujú, conciencia de reconexión surge por el karma pasado, por supuesto, ujú, ¿no? De ese ser, ujú, y esa conciencia de reconexión está ligada por la fuerza de proximidad con la conciencia de muerte de ese ser que murió antes de reconectar en, en ese plano de ujú, sin percepción. ujú, ¿Está ok. bien? Ujú, O sea, gracias. muy bien. Ujú, A ver, Oscar. Venerable, nosotros tenemos una percepción del tiempo pues, de acuerdo a la velocidad de nuestra mente. Yo me preguntaba si en los otros planos la velocidad de la mente es diferente para que la percepción de tiempo así lo sea. Es decir, los devas saben que viven miles de millones de años y ellos lo perciben así, o para ellos a lo mejor equivale a la percepción de un humano que viva 100 años. O sea, esa relatividad, ¿cómo se comporta? Ah, pues esa pregunta, o sea, me puso entre las cuerdas ahí. O sea, pues habría que estar en esos planos para, ¿no? Eh, para poder responder la pregunta de una manera experimental. O sea, que usted dice de que esos seres a lo mejor experimentan, no sé, que viven 10 eones, ¿no? ¿Sí? De manera diferente para De una ellos, a lo manera diferente mejor a nosotros. por la velocidad de su mente. Supongo que debe ser No, pero la diferente velocidad de la mente es siempre la misma. en todos los planos. Eso no cambia. Porque la velocidad de la mente está determinada por las leyes estas de condicionalidad y eso es lo mismo en todas partes, ¿no? No, pero yo creo que experimentan diferente, definitivamente. O sea, yo me atrevo a responder así, sí, de que la experiencia, digamos, o sea, pero es lo mismo que nosotros. O sea, si uno vive 50 años, no es lo mismo que uno vive 100. No, si uno vive 100, uno va a experimentar más tiempo que ha vivido, ¿no? Salvo cuando uno está durmiendo y no tiene la noción del paso del tiempo, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos conciencia activa, nosotros siempre estamos, digamos, eh, comparando con relación al pasado. O sea, uno sabe que durmió tanto tiempo, ¿no? Cuando se despertó y vio, digamos, el reloj o se recordó del día anterior y todo eso. Y también así nosotros nos recordamos. Entonces yo creo que la percepción del tiempo, o sea, uno percibe, o sea, sí, o sea, a lo mejor es la misma en el sentido de que, o sea, si uno pasa más tiempo, uno lo va a saber. Eso es lo que usted quiere. Pero con relación a eso, la velocidad de la conciencia es siempre la misma. Okay. No tenemos nosotros, en ninguna parte dice de que en algún plano la velocidad de la conciencia sea diferente. es lo mismo con el ejemplo que ponía de la polilla, ¿no? O sea, el animal, sus momentos mentales son iguales a los nuestros. Ajá. Ahí no, o de un perro, ¿no? O sea, de un animal. Sí, lo que varía es los tipos de conciencia que, por ejemplo, un deva o un brahma puede experimentar y los tipos de conciencia que nosotros experimentamos, ¿no? O sea, de que los seres en los planos más altos
experimentan otros tipos de conciencia que nosotros generalmente no experimentamos, ¿no? Y también los objetos que esos seres experimentan, y también, por ejemplo, en el plano de los Brahmas solamente existen 3 sentidos, ¿no? La vista, el oído, ¿no? Y el tacto, creo. Pero lo que pasa es de que no tienen, digamos, no tienen olfato, gusto, o sea, de que solamente la vista y el oído, básicamente, ¿no? Entonces porque esas conciencias son conciencias de la esfera de los sentidos, normalmente. A ver, adelante. Venerable, hacer una acotación en cuanto a la historia de esta Deva, mujer Deva, o esta humana que se vuelve al mundo, a la esfera de los Devas y le cuenta al Deva qué pasó y la comprensión del Deva en cuanto a la diferencia del tiempo, esa conciencia de sí, es un tiempo menor, sí, es un tiempo mayor, que es más o menos lo que nosotros también hacemos. Ya no sé si lo harán las polillas, creo que no. Pero eso también puede hablar no de velocidades o no velocidades, sino de la comprensión. Cuando ella le explica, él entiende y sabe, parece saber, pero ¿cómo si tienen tan poco tiempo? Pareciera saber que él sabe que tiene muchísimo más tiempo. Eso, como dijo usted, me da la impresión de que habría que estar allí para dar una, o Pero yo me pongo a meditar pensar, por y ejemplo, hacer si los usted, llanas. a ver, Sí, sí, no, le escucho. no, digo, o sea, que por ejemplo, si uno ve una polilla ahora, no sé cuánto vio una polilla, y la ve, digamos, dentro de un día, o sea, el tiempo es más o menos lo mismo, ¿no? Podría ser que para nosotros no pasó nada, pero ya se le terminó la vida a No. esa polilla, o sea, sería más o menos similar a eso, o con relación a un perro, ¿no? Si, por ejemplo, uno deja el perro aquí y, no sé, el perro vive 10 años, por ejemplo, uno regresa 10 años, ¿no? Para nosotros son solamente 10 años, pero para el perro ya se le acabó la vida. No, claro. Porque el plano animal normalmente está junto con nuestro plano. O sea, no se puede hacer exactamente una buena comparativa como en ese caso, ¿no? Pero realmente, o sea, eso, ¿no? Es increíble esa historia en relación a la relatividad del tiempo. Y entonces, y eso explica, y volviendo un poco a toda la cuestión de la cosmología, eso de que cuando dicen, ¿no? De que un Deva, cuando el Buda se iluminó y después pensó de que no, o sea, esto es muy difícil para enseñarle a los demás, o sea, entonces, y el Deva, el Brahma le leyó la mente al Buda, este Brahma Sahampati, y que dice que tan rápido como, ¿no? O sea, porque también ahí hay una cuestión de tiempo, ¿no? Porque si hay espacio, hay una cuestión de tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que un Brahma venga de allí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Tan rápido. O sea, ahí está la clave del paradigma, es lo que yo les decía, ¿no? O sea, si uno llega, digamos, a entender eso, no solamente intelectual, sino de una manera intuitiva, esos precisamente son los conocimientos directos que vamos a estudiar. A ver. No, nada está descartado. Hay un comentario en el chat, Venerable, en relación a lo mismo. Es que, a ver. Dice Chantal, ¿podría tal vez percibirse como estos sueños que parecen muy largos, incluso de días, pero en realidad cuando despiertas ves que solo dormiste unas horas? Es la misma experiencia. A ver, pasa ¿Es un comentario o...?
Sí, está escrito en el chat. A ver, léalo de nuevo, por favor. porque Sí, comenta Chantal, podría tal vez percibirse como estos sueños que parecen muy largos, incluso de días, pero en realidad cuando despiertas ves que solo dormiste unas horas. Es la misma experiencia. sí, también eso también o sea, uno puede vivir, o sea, unas cosas en un sueño, un tiempo, ¿no? Y después se despierta y sí, efectivamente, o sea, pero es bueno, o sea, estudiar y reflexionar sobre esto, porque, no, o sea, yo creo que por ahí, o sea, vamos a poder entender mucho mejor todo este paradigma, porque hay cosas realmente que, como dice Oscar, son, y como otros han dicho, que a uno lo saca totalmente. Claro, nosotros tenemos un paradigma ya cultural, digamos, formado, ¿no? Y cualquier cosa, ¿no? Que, o sea, uno lo descoloca y uno rechaza normalmente, ¿no? Por esa razón yo he dejado para la última clase toda la parte del universo físico, porque eso es una cosa, o sea, de Star Wars. Digo, yo iba a empezar hoy día con el universo físico, pero decidí dejarlo para el sábado. Pero claro, pero ahora, por ejemplo, se habla, ¿no? De de los multiversos, ¿no? En la ciencia, ¿no? Y de que es posible pasar de un lugar a otro y todo lo demás. Pero bueno, eso seguramente tiene que ver con los paradigmas del espacio y del tiempo, ¿no? Porque si uno puede pasar de un universo a otro, ¿no? O sea, por estos, ¿cómo se llama? Estos tubos que hay. ¿Cómo le llaman? Sí, o hay otro. ¿Cómo? Vamos. ¿No? Entonces eso es como el Brahma ese que hace así, ¿no? Y se le aparece al Buda, ¿no? Y después hace así, se va de nuevo y está en su lugar, ¿no? O sea, entonces, porque normalmente se dice que nosotros tenemos en la ciencia moderna la cuestión de la limitación de la velocidad de la luz, ¿no? Pero en realidad, de acuerdo con el paradigma budista, eso es rupa, es materia. La mente no es una realidad última diferente, ¿no? Esa también es una diferencia entre el paradigma científico y el paradigma del budismo. O sea, de que si nosotros aceptamos que la mente es una realidad última, entonces ese paradigma ya, o sea, es diferente. Bueno, pues Severino. Estamos ahondando o repitiendo más o menos lo difícil de entender esta doble dimensión, pero refiriéndonos a los humanos, a nosotros, creo que es redundante. Por mi parte, mi observación es que es lo mismo. El tiempo de hoy y el tiempo psicológico de cada persona de nosotros hoy, dependiendo de las circunstancias, muchas circunstancias, 5 minutos hoy, en nuestro tiempo de hoy, pueden parecer todo un día desde el punto de vista psicológico emocional. Entonces, la polilla y nosotros vemos una gran diferencia, pero solo nosotros mismos, en nuestros entendimientos, problemas, circunstancias en nuestra vida real, el tiempo y el tiempo psicológico emocional puede ser completamente exagerado en la vivencia, en la intensidad, en el dolor, en la percepción del tiempo. Uno que está contento, 5 minutos son 5 minutos, pero uno que está muy contento, 5 minutos es nada. O un año esperando en el quirófano a ver si su esposo recobra, pues es para agotar una vida. Pero una persona en otras condiciones es un minuto. Nada más hasta ahí. No es nada nuevo lo que estoy y diciendo. también, o sea, pero con relación a estas personas que tienen estas experiencias, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Post-stress, ¿cómo le llaman esto? Post-trauma, ¿no? O sea, no sé, gente que experimentó, no sé, un atentado terrorista o violencia y todo eso, ¿no? Que eso también, ¿no? Que no se le quita a uno
¿no? O sea que sí, o sea, pero es bien interesante esto y vamos a seguir la discusión. Pero por ahí va la cuestión, porque todo esto apunta a que el tiempo es un concepto, que el espacio es un concepto. Y nosotros, el paradigma, digamos, de la ciencia y todo lo demás, no maneja todas estas cosas, me parece. Pero bueno, sigamos reflexionando profundamente y yo creo que vamos a seguir avanzando también con la práctica del Dhamma. Por favor, recuérdenme lo de Antonio Pasoni, a ver si esta noche me muestra. Ok, yo me tengo que ir a comer. Gracias. Hasta luego. Gracias, venerable. Gracias, venerable. Gracias a todos.